Vamos a comenzar el grupo de hoy a partir de una cita bíblica. Así que los que tengan la Biblia, pues vayan al capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Capítulo 16 del Evangelio de Lucas, versículo 19. Capítulo 16 de Lucas, versículo 19. Entonces, eh, esta es una de esas parábolas de las que nos habla Jesús. Y voy a empezar a leerla porque nos va a abrir un poco el esquema de lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice lo siguiente. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre, llamado Lázaro, que echado junto a su portal cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y los ángeles le llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste en tus bienes durante tu vida, que recibiste bienes durante tu vida, y Lázaro, al contrario, recibió males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo. De modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden hacerlo, y de ahí puedan pasar hacia nosotros. Replicó: Pues entonces te ruego, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les advierta, y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo: Tienes a Moisés y a los profetas, que les oigan. Él dijo: No, padre Abraham, que si alguno entre los muertos va a ellos, se convertirán. Le contestó: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite. Ok, eh, un poco recapitulando, tenemos aquí una de estas parábolas de Jesús en las que habla de el rico, que los padres de la iglesia le ponen el nombre de Epulón, eh, y también del pobre Lázaro. Ambos mueren, se encuentran en el seno de Abraham, y entonces el rico le pide a Abraham que por favor envíe, aunque sea algún mensajero o que resucite un muerto, lo que sea, que se los envíe a sus hermanos para que ellos no sean condenados como le pasó a él. Abraham inmediatamente se lo niega y le dice: Oye, no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque tienes allí a los profetas, tienes la ley. ¿Por qué no los escuchas a ellos? Y entonces sencillamente Abraham le dice: si no escuchan a los profetas y no escuchan la ley, aunque resucite un muerto, no van a creer. Básicamente ese es el resumen de la lectura que hemos leído ahora. Primera cosa importante. Eh, Habíamos hablado la semana pasada acerca de que la eternidad comienza no desde que nos morimos, la eternidad comienza desde el bautismo. Eso era lo que habíamos afirmado la semana pasada y eso había quedado bastante claro. Ahora, nosotros nos vamos dando cuenta con esta parábola de Jesús que la eternidad se prepara en el tiempo. Repito, la eternidad se prepara en el tiempo. ¿Por qué? Porque en nuestros días, en esta vida terrena, es donde vamos decidiendo nuestra existencia eterna. Y por eso comencé la semana pasada diciéndoles que la eternidad comienza con el bautismo y no con la muerte. Porque a partir de nuestra vida terrena, las cosas que hacemos aquí en vida son las que van a definir esa eternidad, esa existencia eterna. Y es lo que estamos viendo en la parábola del joven, en la parábola del rico y del pobre Lázaro. ¿Por qué? Porque, claro, el rico dice: Oye, pero dame una oportunidad, veamos qué hacer, pero sencillamente ya pasó su tiempo, porque toda esta conversión que debió haber experimentado el rico, debió haberlo hecho durante su vida terrena, no después de ella. Por eso nosotros rezamos por las almas del purgatorio, porque ya no pueden hacer ningún mérito, ya cruzaron el umbral de la muerte, ya no pueden hacer ninguna buena acción, de manera que ya no pueden corregirse. O sea, lo hecho, hecho está. Entonces, aquí también hay una enseñanza interesante. Juan, en su Evangelio, me parece que es el capítulo 9 por allí, eso no lo recuerdo bien, pero dice que, dice que llega un momento en el que hay que trabajar y hay que hacer las obras de Dios mientras es de día, porque llegada la noche ya nadie puede trabajar. En algún momento habíamos hablado de esto en el grupo. El Evangelio de Juan dice esto, ¿y por qué lo dice?
Porque durante el día se refiere a la vida. Es decir, mientras estamos vivos es cuando hay que hacer las obras de Dios. No cuando estemos muertos. Cuando estemos muertos ya no hay cómo hacer. Ya cuando llega la noche ya no hay nadie que pueda trabajar. Eso es así de sencillo. Y esto nos enseña una primera cosa importante, sobre todo ahora que estamos encerrados todos. No procrastinar. Esto es una palabra que tal vez alguno recién la escucha, la procrastinación. La procrastinación es dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. ¿Sí? Ese es el resumen de lo que significa procrastinar. Y entonces la primera cosa que nos enseña esta parábola es a no procrastinar. Por Dios, no dejemos para mañana las cosas que podemos hacer hoy. Y eso aplica para todo. Aplica para limpiar el cuarto, aplica para mil cosas. Y créanme que, al igual que ustedes, a mí también me cuesta. Quienes me conocen saben que soy un poco desordenado, pero me ha tocado limpiar el cuarto, me ha tocado lavar platos, me ha tocado hacer cosas que normalmente no hago. ¿Por qué? Porque hay alguien que las haga por mí, porque aquí trabajaba alguien, pero en este momento no está trabajando nadie. En este momento la perola aquí soy yo. Yo soy aquí la señora de la casa. Yo soy aquí el que lava el plato, yo soy aquí el que hace todo. Y así nos toca a todos. Entonces, esta experiencia, estar aquí encerrados, muchas veces puede correr el riesgo de que dejemos para después, efectivamente, esperancita. Entonces, esa experiencia puede tener el riesgo de que empecemos a dejar para después lo que podemos hacer en este momento. Y eso también aplica para la vida espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos demasiado tiempo libre. Y entonces corremos el riesgo de decir, ¿sabes qué? Rezo ya mismo. O hago el rosario en la noche. Oye, pero ¿por qué no lo haces ahora, en este momento? No vas a salir a ningún lado. No tienes otra cosa que hacer. Reza. Reza y por eso en el inicio, cuando inició esta cuarentena, les había dado algunos tips de cómo vivir este tiempo y una de las primeras cosas que les dije es lo importante de tener un horario. Qué importante es tener un horario. ¿Por qué? Porque con el horario ya no corres el riesgo de procrastinar, sino que inmediatamente lo que dice en el horario, a la hora que lo dice, pues a esa hora lo haces. Entonces, hay un horario para hacer el rosario, hay un horario para hacer la lectura bíblica, hay un horario para leer, hay un horario para todo. Y para los huecos en donde no hay horario, ahora sí, échate en la cama, panza arriba, y ahí sí, si quieres, está en las redes sociales, ponte a jugar, haz lo que te dé la gana. Pero, ¿dónde están los huecos de ese horario? No en todo el horario de las 24 horas, porque entonces allí ya no estamos entendiendo lo que implica vivir la vida cristiana en este tiempo que estamos aquí encerrados. Entonces, qué importante es tener, por ejemplo, hora de dormir. Esto parece mentira, pero es importante. Tener una hora de dormir es importante porque incluye orden en nuestra vida. Sí, aparte de que nos afecta menos a nivel psicológico, tenemos mayor memoria a corto plazo y una serie de cosas buenas y positivas, aparte del sistema inmunológico y todo lo que quieras, es importante que aprendas a dominarte y a tener disciplina. No puedes dormir a la hora que se te antoje, pues a las 2 de la mañana todos los días, es una vaina que eso no es de Dios, pues. O sea, no está bien, no está bien, sencillamente no está bien. Luego, cosas que, voy a ir repitiendo cosas que ya las dije cuando empezamos esta cuarentena, pero que es importante en este tema de no procrastinar. Parece mentira, pero lo voy a decir de todas maneras. Qué importante es bañarse todos los días. Bañarse todos los días. Se los digo, yo sé por qué se los digo. Entonces se los recuerdo en tal caso. El hecho de que no salgamos a la calle no implica que no hay que bañarse, ¿sí? No implica que no hay que asearse, no implica que no hay que arreglarse y que estar decente. Entonces, andar en pijama todo el día no es saludable. No es saludable, sobre todo a nivel psicológico, no es saludable y a nivel espiritual tampoco, porque hay poco orden en tu vida, pues. O sea, el hecho de que no salgas a la calle no implica de que no tengas que arreglarte y que entender que estás en un día nuevo. Eh, Sí, yo sé que seguramente sus madres les dicen esto, pero por nada tengo también que repetírselos porque este tema de no procrastinar es importante. Ok, en fin, volviendo al texto bíblico con el que abrimos este grupo respecto al rico y al pobre Lázaro, sabemos que Abraham le negó la petición que le había hecho el rico de que por favor envíe a alguien a sus hermanos para que les advierta la suerte que les esperaba. Eh, y entonces también nos recuerda inmediatamente otro episodio que no es una parábola, sino que es real, y es la resurrección de Lázaro. Esta vez, recuerden, estamos hablando de dos Lázaros diferentes. El pobre Lázaro, que es dentro de la parábola que Jesús cuenta el día de hoy, y Lázaro, el que existe en la realidad, el amigo de Jesús por el cual lloró y que lo resucitó. Entonces, aquí hay dos similitudes interesantes. En esta parábola que hemos leído hoy, Jesús inmediatamente el mensaje de fondo es, ¿sabes qué?
aunque resuciten los muertos, si tú no crees en los profetas y en la ley, es decir, en la doctrina que se te ha anunciado, no vas a creer. Ahora resulta que cuando Lázaro resucitó, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió que el Sanedrín, ya habíamos hablado de qué cosa era el Sanedrín, es la reunión de todas las autoridades judías. El Sanedrín no solamente que no creyó, dense cuenta que resucita un muerto y no creen. Hay gente que no cree. Y no solo eso, sino que el Sanedrín, los judíos, las autoridades judías, inmediatamente lo mejor que se les ocurre es perseguir a Lázaro. No solamente que no le creen, sino que quieren matarlo. Otra vez, por segunda vez. Pobre hombre, murió 2 veces. Pero sí, querían matarlo. Entonces, claro, tú te das cuenta allí que es verdad lo que decía Jesús en la parábola. Aunque resuciten los muertos, hay gente que no va a creer. Entonces, desde allí nos vamos dando cuenta que el tema de creer, el tema de la fe, no implica necesariamente que tenga que existir alguna manifestación sobrenatural o que tengan que abrirse los cielos y que nos hablen los ángeles. La fe implica mucho más que eso y realmente ese es el tema de hoy. En algún momento les dije, el tema de hoy es la presencia de Dios y la voz de Dios. Eh, Ahora viene entonces esa primera pregunta. ¿Por qué Dios no nos habla a nosotros de forma directa? Tal vez es una pregunta que algunos se la han hecho, yo me la he hecho varias veces. ¿Por qué Dios no nos habla de forma directa? ¿Por qué necesitamos de intermediarios? ¿Por qué necesitamos, no sé, tener que leer la Biblia para escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué necesitamos escuchar la homilía de un sacerdote? ¿Por qué necesitan ustedes escucharme a mí y a la vez sus amigos escucharlos a ustedes? ¿Por qué Dios necesita intermediarios para hablar? ¿Por qué no se manifiesta de forma directa y se abren los cielos, como le ha sucedido a algunos, y baja el Espíritu Santo y nos habla directo? ¿Por qué no sucede eso? Si Dios quiere que creamos, debería hacerlo, supongo yo. Entonces, esto es una pregunta muchas veces válida para mucha gente que no conoce tanto de Dios y que dice, bueno, ¿para qué es necesario esto? ¿Para qué es necesario los intermediarios? Y bueno, nosotros por la fe entendemos que Dios habla no solo a través de los intermediarios, Dios habla a través de su creación, Dios habla a través de todos. Dios habla incluso, puede hablarte a través de tu perrito, a través de tu gato. Dios habla a través de todo lo que existe. Su creación entera es la voz de Dios, porque la presencia de Dios está en todo. Ojo, que no se me confunda, no estoy diciendo que Dios es todo. La presencia de Dios está en todos y en todo. Cuidado con tendencias panteístas por ahí. Pero sí, Dios, su presencia está en todos lados. Sin embargo, ¿qué sucede si nosotros nos quedamos con nuestra propia experiencia de Dios? Esto es importante. ¿Qué sucede cuando nosotros nos quedamos con nuestra propia experiencia de Dios? Es decir, yo leo las escrituras o yo me encuentro con Dios en el día a día y tengo fe de que Dios me habla a través de las personas. ¿Qué pasa si solamente me quedo con eso sin profundizar la revelación que he recibido de parte de la iglesia en este caso? Pues muchas cosas van a suceder. Lo primero es que nos vamos a quedar en algo subjetivo, en algo indeterminado, porque al final nadie te va a asegurar que esa experiencia que tú tuviste efectivamente es Dios. Nadie te lo va a asegurar. Tú te quedas en una cosa completamente indeterminada que es tu vivencia personal, tal cual. Y entonces es necesario, a partir de eso, nos damos cuenta lo importante que es tener una revelación, que no nos venga de nosotros mismos, sino que nos la anuncien. Qué importante es que la revelación llegue a nosotros, porque son como esas líneas de la cancha que nos permiten vivir nuestra propia experiencia, pero dentro de la revelación, dentro de lo que Dios ha revelado, dentro de lo que esos mensajeros que Dios ha escogido nos han anunciado. Son dos cosas aquí importantes, son dos pilares de nuestra vida cristiana. El primero, el que acabo de decir, nuestra vivencia personal. Dios nos habla a través de las escrituras, de las personas, de nuestras vivencias. Y la segunda, la revelación que nos ha llegado a través de la iglesia y de sus intermediarios. Son dos cosas importantes y una no puede subsistir sin la otra, porque donde una le falta a la otra, vamos a caer siempre en un error. Siempre vamos a caer en un error. Y entonces nuevamente viene esa pregunta. Pero entonces, ¿por qué Dios no se dirige directamente a mí, sino que necesita un intermediario? Bueno, vamos a profundizar un poco qué sucede cada vez que Dios habla de forma directa, porque Dios sí ha hablado de forma directa a algunas personas. De hecho, lo leemos en las Escrituras.
pero aparte también lo tenemos en la vida de los santos. Dios ha hablado muchas veces de forma directa a varias personas. Pero ¿qué sucede con esa gente a la que Dios habla de forma directa? Profundicen un poco o recuerden un poco cualquier persona que se les venga a la mente, cualquier personaje bíblico, Moisés, Elías, no sé, Abraham, Jeremías, Isaías, a los que Dios les haya hablado de forma directa. ¿Qué pasa con esa pobre gente? Sucede que experimentan un peso que está fuera de este mundo. Esa pobre gente inmediatamente es sacada de su experiencia existencial de este mundo, incluso alejada de sus experiencias familiares, para llevar un yugo, una carga sobrehumana que solamente con la gracia de Dios van a poder llevar, y porque son gente escogida por Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le dio la sencilla gana de escoger a esas personas. Entonces, date cuenta por allí de que Dios no habla directamente a todos los hombres. No, Dios habla directamente a ciertas personas que Él ha escogido. Y al resto de hijos de vecinas que somos nosotros, el resto de seres comunes de esta tierra, pues escuchamos y vivimos esa palabra de Dios a través de los intermediarios. Esa palabra nos viene intermediada. Mientras que esas personas que Dios ha escogido son esas personas que tienen la autoridad de decir, así dice el Señor, como decían los profetas. Pues bueno, esa gente sufrió muchísimo. No tienen idea, pero el sufrimiento de todas estas personas, y bueno, cuando leen la vida de algún santo o cuando leen las escrituras, se dan cuenta cuánto ha sufrido esta gente que ha tenido que experimentar la voz de Dios de forma directa. Es un verdadero peso, un verdadero peso. Un verdadero peso que Dios se lo pone a cargar a personas que Él considera que deben ser esas y no otras. Ahora, Dios ha querido este camino. Dios ha querido el camino de los intermediarios, y de allí que es bastante errónea esa tesis de que absolutamente todos podemos hablar directamente con Dios, ¿sí? Es errada esta tesis, por si acaso, de que podemos directamente tratar con Dios. Y esto es una visión bastante protestante. Es una visión muy de los protestantes, este tema de yo hablo directo con Dios, yo me confieso directo con Dios. No, yo no necesito intermediarios. Oye, aquella persona que dice que no necesita intermediarios es por dos razones, o porque no conoce a Dios, o porque no quiere toparse con el Dios verdadero. Pero el Dios de las Escrituras, el Dios que se nos ha revelado, es un Dios de intermediarios. Es un Dios de intermediarios. Entonces, cuando hay una persona que dice, no, yo no quiero intermediarios, yo voy directo con Dios, oye, tú no has entendido quién es Dios. Pero no solo eso, sino que no sabes o te has olvidado de lo que implica estar expuesto a la presencia del Dios Santo. Se me ocurre en este momento, no sé, Moisés, por ejemplo, rayos, me quedan 10 minutos. Se me ocurre, por ejemplo, Moisés. Eh, Ese pobre hombre que se le aparece, ni siquiera se le aparece Dios de forma directa, sino que es solamente una presencia mediada de Dios a través de la zarza ardiente. Ese hombre se descalzó los pies porque es que no se sentía digno. Ahora imagínate, cuando él quería ver a Dios, lo primero que Dios le dice es, oye, si tú me llegas a ver, te vas a tener que morir. Así de sencillo, si tú me quieres ver, te tienes que morir. Y entonces uno va entendiendo a través de estos textos bíblicos, oye, aguanta, resulta que ver a Dios no es así nomás, pues como que, veamos a Dios, Dios presenta, así no funciona esto. Porque entonces cuando una persona siente que puede directamente tratar con Dios es porque no ha entendido el Dios de las Escrituras. Dios es el Dios santo, el fuego devorador que creó todos los mundos. ¿Tú crees que eres digno de poder verdaderamente contemplar toda la presencia total y absoluta del Dios eterno? Pucha, allí lo que te sobra es soberbia. Entonces, allí es cuando nos damos cuenta cuál es el error de esta tesis, de yo me confieso directo con Dios, a pesar de que en Juan 20:22 dice que no, que le sopla el Espíritu Santo y que todos los que perdonen los pecados de ustedes se les va a perdonar. No, ellos se pasan por encima de esa vaina y dicen, no, yo me confieso directo con Dios. No hemos entendido nada. No hemos entendido al Dios de los intermediarios. Pero Dios es así. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios de las Escrituras, ese es el Dios de Jesucristo. Y, y entonces llegamos a una siguiente afirmación. La esencia de nuestra salvación es la fe. La esencia de nuestra salvación es la fe. Quien lee los 4 evangelios, sobre todo el evangelio de Lucas, se va a dar cuenta que todo depende de la fe. Los milagros dependen de la fe. Dependen de la fe. Por eso Jesús dice, aquí yo no puedo hacer milagros. ¿Por qué? Porque le falta poder. No, porque la gente no cree.
Entonces, allí te das cuenta cómo Jesús inmediatamente vincula el milagro, la experiencia, la revelación a la fe. Por eso la fe es un don de Dios que es tan importante y es en el que nos vamos a centrar hoy, porque es el que nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando hoy con nuestras vidas mientras estamos aquí encerrados. Pero la fe justamente es algo importantísimo. Y allí nos damos cuenta también de que esto de tratar directamente con Dios no es propio de nuestra naturaleza. No es propio de nuestra naturaleza caída, evidentemente, corrupta por el pecado, pues no es propio de eso. Aquel que exige escuchar personalmente a Dios está manifestando en el fondo que no quiere creer. Repito, aquel que exige, que quiere tratar y ver directamente a Dios, es sencillamente porque no quiere creer. Ejemplo concreto, el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy, ¿qué pasa con Tomás? Todos vieron a Jesús resucitado. Tomás le pasó la buenísima suerte de que justo en ese momento no estuvo. Tomás regresa, los apóstoles le cuentan lo que vieron. ¿Y qué pasa con Tomás? Tomás no cree, y no solo que no cree, sino que dice, yo no voy a creer hasta que yo vea, hasta que yo meta mis dedos en las llagas. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que sencillamente no quiere creer. Él quiere ver a Dios directamente, no quiere intermediarios. Entonces, date cuenta de lo importante que es la fe para poder tener una experiencia de Dios. Y es más, Jesús se le presenta, Jesús sí accede a esa petición de Tomás, soberbia, pero cede, y se le presenta, pero no sin antes al final darle su carajazo y decirle, ¿sabes qué? Se presenta, mete los dedos en la llaga, perfecto, pero bienaventurados los que creen sin ver, bienaventurados los que creen sin ver, porque eso es la fe, eso es la fe. Si estás buscando certezas, si estás buscando, no, yo quiero tener la seguridad, no, no has entendido lo que es la fe. Yo trato directo con Dios, no has entendido lo que es la fe. La fe es creer que lo que acabamos de leer apenas inició este grupo es palabra de Dios en verdad, a pesar de que salga de boca de Steven, a pesar de que salga de la boca de algún pecador, a pesar de que salga de la boca de quien sea, esto es en verdad palabra de Dios y Dios está hablando. ¿Que necesitamos fe para entender eso? Por supuesto necesitamos fe, pero de eso se trata, pues. Esa es la fe de verdad, pues, la de veras, la que cuesta, lo que cuesta entender, comprender y creer que realmente Dios habla y que su palabra es real. No es que parece, no es que sí, pero se fue corrompiendo por culpa de que, no, eso no pasa. La palabra de Dios es real. Luego, ¿qué implica entonces esta palabra? Esta palabra que nosotros recibimos. Cuando hablo de la palabra de Dios, por si acaso, no me estoy refiriendo solo a la Biblia. Me refiero a toda, a toda predicación que implica algo de Dios, que implica doctrina, que implica enseñanza de Dios. A eso me refiero con la palabra, ¿no? La palabra recibe su fuerza específica de la fe. De la fe, sí. Y entonces allí hay un segundo problema importante. La gente que pone la fe en el mensajero y no en la palabra. Y esto pasa muchísimo. Esto pasa muchísimo. Resulta que mucha gente no cree, y es un obstáculo para su fe, el mensajero. Y entonces dice, no, lo que pasa es que yo, o sea, es que, ¿cómo me va a decir esta persona que no has entendido? Te falta fe. Te falta fe y obediencia para creer que Dios puede hablar a través de cualquier persona y que en realidad la palabra de Dios es viva y eficaz indistintamente del mensajero. Yo por eso muchas veces les he repetido que si el día de mañana a mí, no sé, se me cruzan los cables, se me zapa un tornillo y comienzo a hablar herejías y de repente Dios no lo permita, comienzo a hablar en contra de la iglesia, créanme ustedes que el primero que se aleje de la iglesia y de Dios por culpa de ese mal testimonio es un verdadero pendejo. Perdónenme la palabra. Pero es porque no ha entendido que realmente la palabra por sí sola tiene eficacia indistintamente del mensajero que le está diciendo, por Dios, no tiene nada que ver con si el cura es santo o no es santo, no, es que a mí no me gusta ese cura y entonces yo no me confieso con ese cura porque es pecador. ¿Acaso que es el cura el que te está perdonando? Te falta fe, fe para entender que la palabra de Dios por sí misma tiene eficacia, tiene eficacia. Y entonces nos vamos dando cuenta que esto de creer, esto de la fe es cosa seria. Es cosa seria porque sí implica de nosotros traspasar un poco lo sensible
implica de nosotros ir más allá de las formas. Implica incluso que a pesar del pésimo testimonio de muchos católicos, comprendamos que la palabra de Dios sigue estando viva dentro de la iglesia. Entonces, a partir de allí, la fe nos va exigiendo cierta obediencia. Entonces, les decía, esta palabra por sí misma tiene eficacia indistintamente del mensajero. Y entonces nuevamente viene la pregunta por tercera vez, ¿por qué entonces no podemos acercarnos nosotros mismos a este fuego devorador? No podemos nosotros mismos hablar directamente con Dios. Más o menos la respuesta ya está casi elaborada, pero en eso surge también otra duda más, que seguramente también muchos le hemos tenido. Los que vivieron en el tiempo de Jesús, es decir, los que lo escucharon, los que lo vieron, los que tuvieron la hermosa gracia de ver su rostro, de presenciar sus milagros, de repente esa gente no tendrá mayor ventaja sobre nosotros. Tal vez una pregunta que alguna vez se han hecho. Si de repente esas personas que contemplaron a Dios de forma directa, si se quiere, mientras estuvieron en la tierra, de repente tienen más ventaja. No sé, San Pablo, bueno, San Pablo no, San Pedro, no sé, los apóstoles, María Magdalena, tal vez tienen mayor ventaja. Y entonces esa pregunta no suele ser lo usual, pero esa pregunta se responde con otra pregunta. Si eso fuese así, es decir, si esas personas que pudieron contemplar a Jesús en la tierra tienen mayor ventaja que nosotros para creer, ¿por qué muchos no creyeron? O sea, si eso realmente es así, ¿por qué muchos no creyeron? Si tenían a Jesús enfrente, lo tenían en sus narices, ¿por qué no creyeron? Y entonces allí se derrumba una siguiente tesis que también muchas veces solemos sostener, y es, si Jesús se me presentara, si Dios fuese más directo, si Dios fuese más claro, entonces allí sí que yo pudiera creer. Si ese fuese la tesis, créanme que estamos teniendo una imagen de Dios sumamente equivocada, completamente equivocada y alejada del verdadero Jesucristo. ¿Por qué? Porque si contemplas esta realidad, nos damos cuenta que no se trata de la experiencia personal de que yo vi a Jesús. No, la fe va mucho más allá de eso. No es solamente de ver, sino de realmente comprender y abrirse a la gracia. Y por eso muchos no creyeron. Es más, los mismos apóstoles no creyeron todos. A pesar de que vieron a Jesús, de que vivieron con Él, comieron con Él. Y aquí tenemos una siguiente dificultad, y que seguramente fue la gran dificultad para los que estaban en su tiempo. Cuando de repente decimos que el Verbo eterno, el Hijo de Dios, el que fue antes que Moisés, antes de los mundos, eh, se encarna en esta tierra, y de repente lo ves cruzar la calle, lo ves comer, beber, cansarse, tener miedo, fatiga, preocupación, te entra desconcierto, te entran dudas. Eso le sucedió a los apóstoles. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo. No es tan sencillo sencillamente decir así, no, es que los profetas dijeron que iba a venir el Mesías y de repente aparece Jesús, que es el hijo del carpintero, y entonces empieza a decir, sí, yo soy el hijo de Dios. Ah, chévere, mira, ve, ya llegó. No, eso no sucedió así. O sea, la gente realmente tenía un espacio, igual que nosotros, un espacio en el que tenías que hacer un salto de fe. No es que porque Jesús se presentaba en medio, la gente inmediatamente creyó. Quien tiene esta idea de que si Jesús se me aparece, yo irremediablemente voy a creer, está sumamente equivocado. Eso no sucede así. Eso no sucede así. No le sucedió a los apóstoles, no le sucedió a la gente que era contemporánea de Jesús y no nos va a suceder a nosotros tampoco. Porque no es así como Dios se manifiesta. No es así como Dios se manifiesta. Y entonces, mucha gente dice, todo sería mucho más fácil. Todo sería mucho más fácil si Dios nos alumbrara con su luz, si Dios se presentara de forma directa con nosotros. Y todo sería más fácil. Pero ponte a pensar que cuando nosotros creemos eso, cuando nosotros creemos que en verdad todo sería más fácil, realmente no estamos contemplando la fe en su justa medida. No estamos queriendo enfrentar el problema de la fe, que es un problema serio, es un desafío. No queremos someternos a la obediencia de la fe. No, queremos pasarlo todo fácil.
queremos que Dios se nos presente y queremos entonces salvarnos esa parte. Dios no actúa así. Y entonces la obediencia de la fe exige necesariamente que creas incluso a pesar de que no hay una experiencia vivencial de por medio. Voy a pasar a explicar esto, que es importante. Mira nuestra situación en este momento. No tenemos el sacramento de la confesión, no podemos comulgar, no tenemos misas. Y las misas que estamos tratando de participar parcialmente de manera digital no es una participación plena tampoco, lo sabemos. Entonces, no tenemos nada de eso. Y hay gente que realmente piensa, cree y siente que no puede vivir la fe porque le faltan esas cosas. Y ojo, yo no estoy rebajando la importancia y lo esencial de la Eucaristía, de la confesión, nada, nada, para nada, que no se me entienda eso. Pero hay gente que ha dejado de vivir su fe porque estas cosas faltan. Y entonces allí descubres que ha reducido la fe a mi vivencia personal, a mi experiencia, lo que yo puedo vivir. Eso no es la fe, esa no es la fe cristiana. Y de esto quisiera compartirles algo que pasó fue el viernes, hace 2 días. Hace 2 días estaba conversando con Monseñor Cabrera, el obispo de Guayaquil, y bueno, aproveché para, digamos, decir ¿cuál es la palabra que busco? Todas mis indignaciones y mis impotencias respecto a la situación que estamos pasando hoy. Y aproveché también, como no era para menos, también para quejarme y decir, oiga, ¿cuándo vamos a abrir los templos? O sea, esta situación es horrible. Entonces, claro, conversaba con Monseñor y una de las cosas que Monseñor me decía, primero, comprendí que no es tan sencillo como se plantea. Monseñor me decía, tengo 3 sacerdotes muertos, tengo 5 que ya están internados en una clínica y los 5 son jóvenes. ¿Qué pasa si yo abro los templos cuando el mayor porcentaje de sacerdotes de esta diócesis están por encima de los 55 años? Tengo que velar por mis sacerdotes o nos quedamos sin curas y se nos mueren todos. Entonces, claro, un poco conversábamos de esto también, un poco entendiendo el otro lado de la moneda. No ha de ser fácil ser obispo, digo yo, ha de ser, ¿no? Pero lo que me decía al final, y esto sí realmente me puso mucho a pensar, Monseñor decía, tenemos que aprender a vivir la presencia de Dios a través de la fe. Lo repito, tenemos que aprender a vivir la presencia de Dios a través de la fe. Y esto es algo que nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho porque estamos muy acostumbrados a la forma. Estamos muy acostumbrados a la misa, estamos muy acostumbrados a la confesión, estamos acostumbrados a comulgar y estamos acostumbrados a la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y de todas las cosas que he nombrado, ninguna está mala, todos son sacramentos santísimos que nos ayudan a ser santos. Sí, por supuesto. Aquí lo malo de toda esta oración es la palabra acostumbrados. Estamos acostumbrados, nos hemos acostumbrado a Dios. Y esto que estamos viviendo hoy nos ha sacudido de tal manera que nos ayude a entender que no podemos seguirnos acostumbrando. Que sí, que nosotros vemos a Dios en la Eucaristía, sí, pero lo vemos a través de formas también. Date cuenta que los accidentes no se cambian, lo que se cambia es la sustancia. Dios está presente en la Eucaristía, Dios está presente en ese pan que ha sido transformado, sí, está presente, pero siguen habiendo accidentes. Seguimos contemplando a Dios a través de la forma, nadie lo ha contemplado de forma directa, nadie, nadie. Se nos sigue exigiendo fe, esa es la realidad. Se nos sigue exigiendo la fe, la obediencia de la fe, el desafío de abandonar nuestros propios criterios para saber que Dios verdaderamente se hace presente de formas que no imaginamos. De formas que no imaginamos. Y entonces, a partir de allí viene una tercera duda. ¿Qué es entonces esa luz de Dios? ¿Qué es esa presencia de Dios? ¿O cómo entendemos esa luz de Dios? Es una de esas grandes preguntas donde a veces podemos tener esta imagen equivocada de Jesús, esa imagen de que, mira, si Dios se me aparece, me va a ahorrar el tema de la fe. Si ustedes realmente creen que Jesús se aparecería para ahorrarnos la fe, están muy equivocados. Ese Jesús no existe. Dios no hace esas cosas. Porque entonces si tú quieres contemplar con certeza y seguridad las cosas,
Eso ya no es fe, eso es contemplación. Y eso nos aguarda después de la muerte. Ahorita aquí eso no sucede. Aquí lo que nos acompaña es la fe, la esperanza y la caridad. No hay más. Entonces, sí, habrá cosas que no vamos a poder comprender y que no vamos a poder tener la absoluta certeza de que así son. Y entonces, si alguien se mueve por este criterio, ojo, si alguien se mueve por este criterio de la emoción, es decir, porque yo tuve una experiencia personal de Jesús, yo tuve una experiencia personal y entonces me emocioné y entonces quise seguir a Jesús, si alguien se mueve por eso, les aseguro que se le viene una crisis. Y no estoy aquí vaticinando infortunios ni destrucciones, pero es la realidad. Porque es lo que le pasó a los apóstoles. Los apóstoles, muchos de ellos siguieron a Jesús por la emoción. ¿Y cómo contemplamos eso? ¿Cómo lo confirmamos? Sencillamente, cuando empezó el momento de la pasión, sucedió que cada uno corrió como gato asustado. Y a excepción de Juan y las tres Marías, eso fue lo que quedó, porque el resto salieron todos despavoridos. Y entonces, ¿dónde está la fe de los apóstoles? ¿Dónde está la fe de los que creían, de los que amaban, de los que estaban con él, los que iban para arriba y para abajo y que comían y bebían y no sé qué? Ya no están. ¿Por qué? Porque el móvil era la emoción, eran las cosas que hacía. Cuando llega el momento de la prueba, es allí donde se prueba la fe. Es allí donde te das cuenta si has madurado en la fe o no has madurado en la fe. Y este tiempo que estamos aquí encerrados, privados de los sacramentos, es un momento esencial para que tengas tu termómetro y te des cuenta hasta cuándo o hasta dónde has madurado en la fe. Y si te falta madurar, pues bueno, aprovecha que todavía estamos encerrados. Porque apenas salgamos de este claustro, volvemos a la vida, bueno, medianamente normal, porque nuestras vidas normales no van a volver hasta dentro de mucho tiempo, pero por lo menos vamos a volver a salir a la calle y tendremos cierta libertad relativa. Y entonces cuando eso suceda, pues probablemente nos dispersemos con mayor rapidez. Así que este es el momento importante para poder medir qué tan bien estamos en la fe. Y como último punto, ya vamos terminando, así que les pido paciencia. Como último punto, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿Por qué les hablé de la parábola del rico y del pobre Lázaro? ¿Por qué les he hablado de los intermediarios y de la fe y de la presencia de Dios? Porque todo nos lleva a una última pregunta, que también es de fe. Si realmente creemos en la encarnación. En la encarnación, es decir, que el Hijo de Dios, que el Verbo eterno se ha hecho hombre, que ha irrumpido en la historia y realmente se ha hecho humano. Si realmente creemos en la encarnación, lo que celebramos en Navidad. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con esa pregunta, porque en el momento en el que nosotros comprendemos que Jesús no es que ha entrado en un hombre, es decir, no es que Dios entró en un hombre que se llama Jesús de Nazaret, eso era una herejía de los primeros siglos, como que se puso una máscara, eso no sucedió. Realmente Jesucristo es Dios y hombre verdadero, eso ya lo sabemos. Pero ¿qué implica eso? Que cuando Dios habla, cuando Jesús habla, lo que habla es palabra de Dios. Y más aún, cuando una persona habla palabras de Jesús, sigue siendo palabra de Dios. Es con lo que iniciamos un poco esta reflexión. Nos falta fe para creer que Dios verdaderamente está hablando ahora, por ejemplo, mientras yo les estoy hablando a ustedes. Que Dios verdaderamente está hablando. Sí, nos falta fe, porque nos quedamos en la forma. Porque de repente quienes me conocen más o quienes me conocen menos, de repente conocen alguna cagada mía, por ejemplo, imagínate. Y entonces van a decir, no, ¿sabes qué? No, pues a través de este man Dios no puede hablar. Falta de fe y de obediencia en la palabra de Dios. Dios habla a través de quien se le pega la regalada gana y no nos va a dejar abandonados nunca. Pero cuando nosotros comenzamos a querer que Dios nos hable directamente, sencillamente lo que queremos es saltarnos este desafío de la fe para tenerlo todo ya masticado. Y eso no sucede, Dios no hace eso. Dios no hace eso. Entonces, a partir de allí, se nos pide una madurez en la fe. Quien escucha la palabra de Jesús, escucha a Dios, literalmente. No es que adivina que Dios está ahí, sino que quien lo ve a Él, ve al Padre. Básicamente todas las cartas de San Juan y todo el Evangelio de Juan remiten a eso. Quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Ahora, y en esto quiero hacer una pequeña distinción, una cosa es que escuchemos la palabra de Dios y otra cosa es que la entendamos. Allí sí hay un gran abismo y eso es una cosa muy diferente. Podemos escuchar la palabra de Dios y no entenderla. Allí sí, pues bueno, hay que formar la conciencia, hay que acrecentar la fe, hay que tratar de pecar menos para poder vivir más en gracia de Dios, para que se nos destapen los oídos y también los ojos del corazón, pero de que hemos escuchado palabra de Dios y que Dios nos ha hablado, sí, Dios nos ha hablado. Y Dios nos habla todos los días, las 24 horas, tal cual.
O sea, esto es una realidad que nunca va a ser suficiente repetirla porque nos cuesta creerla y nos cuesta entenderla. Dios habla ahora y habla hoy, y mañana y siempre. Y cuando no lo escuchamos es porque nos falta fe. Es porque nos falta fe, es así de sencillo. Y qué peligro, qué peligroso es acostumbrarse. Qué peligro es acostumbrarse porque cuando uno se acostumbra, a veces uno tiene el criterio de que yo esto ya me lo conozco, el criterio de que yo ya sé cómo va esto, yo ya sé de qué se trata esto. Cuando nos acostumbramos a Dios, realmente nos exponemos a un montón de peligros, un montón de peligros. ¿Por qué? Porque ya nos hacemos una idea, ya nos hacemos una idea. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo les dijera en este momento que les voy a presentar a una persona súper extraordinaria, una persona increíble que ustedes ni se imaginan, que tiene virtudes, que el man es lo más bacán que puede existir en esta tierra, ustedes ya se van haciendo una expectativa de esa persona. Una expectativa según el criterio de cada uno de ustedes, lo que ustedes vaya a Dios a saber que entienden por extraordinario, por virtuoso, cada uno según sus criterios. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando les presente a este pobre hombre, definitivamente muchos se van a decepcionar. Se van a decepcionar, pero no porque esta persona que les he presentado no sea fabulosa, no, sino porque no entra en los criterios que ustedes ya se hicieron de esa persona. Y es exactamente lo que le sucedió a Judas. Judas leyó a los profetas, Judas leyó el Antiguo Testamento, leyó las Escrituras, leyó la palabra de Dios, pero no la entendió. Y entonces cuando se aparece el Mesías, que de repente es el hijo del carpintero, que bebe con los pecadores, que se junta con las prostitutas, entonces inmediatamente Judas dice, este no puede ser, este no puede ser el Mesías. ¿Por qué? Porque él ya tenía sus propias expectativas, pues él ya se había hecho una imagen de cómo es Jesús. ¿Cuál es la moraleja de esto? No acostumbrarse a Dios, dejar que Dios te sorprenda. No te hagas tus propios criterios de cómo, según tú, Dios debería actuar. No, Dios no debería actuar según nada. Dios actúa como se le pega la gana y tú lo único que tienes que hacer es dejarte sorprender por Dios. Dios nos sorprende todos los días, pero déjate sorprender, quítate de tu cabeza los criterios según tú cómo Dios actúa. No, así no funciona. El único lugar donde encontramos ciertas parámetros, ciertas líneas de cómo Dios actúa es en las Escrituras. Allí se nos asegura cómo Dios actúa. Y la iglesia más o menos nos desmenuza, nos da masticado la revelación. O sea, qué gracia, por cierto, qué gracia que tenemos con eso. Ya tenemos bastante adelantado el asunto. Pero de allí lo que se te pide es tener un poco de fe. Ahora, decía que escuchar a Cristo a través de los mensajeros, y con esto vamos terminando, lo prometo, a través de los mensajeros puede hacer más difícil la fe. Y sí, es verdad. Escuchar a Jesús a través de mensajeros puede hacer difícil la fe, sobre todo cuando esos mensajeros dan un mal testimonio. Pero por otra parte, y yo quisiera que esto lo consideren muy en serio, por otra parte, claro, nosotros tenemos mensajeros que tienen una distancia abismal con los apóstoles. Algunos dirán, qué lindo ha de haber sido, ya, si no podemos escuchar a Jesús directo, por lo menos qué lindo ha de haber sido escuchar a los apóstoles, ya. Los que estaban poseídos con el Espíritu Santo, qué bacana de haber sido ver a Pedro o a Pablo predicar, debió ser increíble, ya. Pero yo quiero que consideres una cosa. Nosotros estamos viviendo 2020 años después de que por milenios la iglesia, los santos, eh, han venido profundizando esa revelación de manera que nos han venido dando ya masticado y en riqueza un montón de cosas que los apóstoles no se hubiesen imaginado. Quiero que consideres que ha pasado ya mucho tiempo de profundización de la verdad desde que Jesús envió el Espíritu Santo a la iglesia. Tenemos 2020 años de tener el Espíritu Santo aquí adentro, profundizando las escrituras, avanzando en ese mensaje de Dios. Y no sé cuánta ventaja podríamos tener. De hecho, les voy a decir algo y se lo voy a decir muy en serio. ¿Cuánto hubiese querido Judas estar presente en este grupo de Zoom? Y se los digo en serio, piénsenlo. ¿Cuánto hubiese deseado Judas escuchar 5 minutos de esto que ustedes están escuchando? Pero no lo escuchó. Él no tuvo esa oportunidad. La oportunidad que tienen ustedes de poder entender, sí, es el Hijo de Dios. Sí, claro, por supuesto, sí, lo decimos en el credo. No existía el credo. ¿Ya? La fe no estaba profundizada. Entonces, si esta es la realidad y contemplamos y consideramos las cosas desde esta óptica, en verdad, o sea, sí, en serio, 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 la gente que vivía en el tiempo de Jesús tenía más ventajas que nosotros, seguro. Yo creo que no.
yo creo que no tuvieron más ventaja. Yo creo que la fe siguió siendo siempre y exactamente la misma exigencia. La misma exigencia de abandonar nuestros criterios, de soltarnos al vacío y de confiar en la palabra de Dios. Siempre ha sido así. Eso no ha cambiado. No ha cambiado nada. Entonces, a partir de eso, tú te vas dando cuenta lo importante que es que nosotros tengamos fe en la encarnación, en que Dios puede verdaderamente hablar. Y bueno, la tarea del creyente es un poco difícil, sí es un poco difícil contemplar la palabra de Dios a través de mensajeros, a través de un velo, es difícil. Pero no es más difícil que aquellos que tuvieron que contemplar al Hijo de Dios en el Hijo del Carpintero. No es más difícil, es la misma dificultad. Lo que pasa es que nosotros creemos que a nosotros siempre nos toca peor y no, no es así. No es así, no somos el ombligo de la historia. Entonces, a partir de allí tenemos ya una experiencia interesante. Termino, gracias a Dios, termino con un ejemplo. Cuando nosotros vemos a una persona a través de la niebla, es difícil, imposible de hecho, distinguir quién es, distinguir sus características, su altura, cómo camina, difícil. Pero hay dos tipos de personas que pueden ver con claridad quién es esa persona. Aquel que ama mucho a esa persona y aquel que lo odia. Esas dos personas van a poder contemplar claramente quién es, incluso a través de la niebla. Quien ama mucho y quien lo odia. Y Dios quiera que ninguno de nosotros pueda identificar a Dios a través de esas cosas que me incomodan en mi vida. Muchas veces sí identificamos a Dios, sí escuchamos la palabra de Dios, sí identificamos que esto es de Dios, pero lo rechazamos porque me incomoda. Lo rechazo porque me incomoda, porque no lo quiero, porque no me gusta, porque no es como yo quiero, no es como yo quisiera, no es como a mí me parece. Cuando sucede eso, hemos rechazado a Dios. Y entonces, y de paso, a veces tenemos el descaro de decir, no, es que Dios no me habla, no seas tonto. No es que Dios no te habla, Dios te habla, es que tú no quieres entender. No quieres entender que Dios te está hablando en este momento a pesar de que no te habla como tú quisieras. Sí has identificado al hombre que está a través de la niebla. Lo que pasa es que lo que has visto no te gusta, lo odias, lo detestas y lo rechazas. Repito, hay dos tipos de personas que pueden ver con claridad a través del velo, los que aman mucho y los que odian. Ok, así que el mensaje final de esto es, pues nada, seamos fieles, aprendamos a ver y a escuchar la palabra de Dios que nos habla todos los días a través de las cosas ordinarias. No, no esperemos cosas del otro mundo, porque Dios nos habla hoy. Dios nos habla hoy. Déjense sorprender. Y por cierto, quería advertirles, mucho cuidado. A mí me alegra un montón que ustedes estén rezando en grupo, que estén teniendo distintas actividades juntos. Y me encanta porque me edifica. Me edifica porque veo que son consistentes en la oración y se mantienen como grupo. Nos mantenemos como grupo. Pero mucho cuidado con coger de excusa estos momentos comunitarios de rezar el rosario, de hacer una cosa u otra. Mucho cuidado con tener esto como un escudo para sentirme bien, para sentirme acompañado. Mucho cuidado con cogerlo como una excusa para no enfrentar la realidad dura de la fe, de creer sin ver. Eso como un pequeño consejo. Que no cojamos como excusa o como catapulta estos momentos para no enfrentarnos en verdad con nosotros mismos y con las dudas que tenemos. Es 1000 veces mejor tener una incertidumbre que engañarnos a nosotros mismos diciendo que creemos algo que en realidad no creemos. ¿Sí? Porque incluso en la incertidumbre ya hay algo de fe. Pero en aquella persona que se está forzando a creer algo que no cree, esa persona ya está perdida. Ya está perdida. Porque se está engañando, está viviendo una farsa. Entonces, es importante la sinceridad. Ok, he terminado esta larga reflexión. Así que... No entendí toda la parte que dijiste al final. ¿Podrías, por favor, explicarlo un poquito en castellano? Yo también, por favor. ¿Te refieres a la parte de lo del rosario y de lo de que no nos confiemos de eso? ¿Esa parte?
O sea, eso, Todo eso, todo eso. todo eso. Ok, Gracias. ya. Les decía que me parece excelente que nos estemos reuniendo para hacer oración juntos, para rezar el rosario juntos, pero muchas veces puede suceder que estas experiencias de rezar juntos y de hacer cosas juntos nos estén privando de pasar minutos a solas, nos estén privando de pasar esa experiencia de la fe, de no sentir nada, de no sentir compañía, de no sentir consuelo. Estas cosas son importantes. Es importante la vivencia de la soledad para poder experimentar la fe. La fe se experimenta así, en la prueba, en el fuego. Porque si entonces empezamos a coger comodines y nos empezamos a acostumbrar a, no, yo rezo el rosario con los chicos, porque entonces, o yo rezo el rosario con, oye, está muy bien. Ojo, no les estoy diciendo que no recen el rosario juntos, recen el rosario juntos todos los días, cuantas veces quieran. Lo único que digo es, no tomen esto como excusa para no enfrentar la realidad y la dureza de tener que creer sin ver. Eso es lo único que les digo. No lo tomen como excusa. No sé si eso quedó un poco más claro o si igual dio lo mismo que nada. No sé. La cara de Paula de que no sabe, creo. Yo tengo una pregunta. Ok, voy a volverlo a explicar. Creo que es la parte, perdón, es la Castellano. parte de creer sin ver, porque cuando nos reunimos tampoco es que lo estamos viendo, ¿no? Quizás es como Ok. que lo vemos más presente en la fe de cada uno de manera diferente. Tampoco lo estamos viendo, pero en esos momentos de silencio, como tú dices, son necesarios. Creo que eso es a lo que iba a decir. Esa última parte que has dicho es la clave de a lo que quiero llegar. El consuelo, mis estimados, el consuelo, sentir consuelo en otros, no está mal, no está mal. El sentirnos consolados por vernos las caras, por ejemplo, es algo que a todos nos trae alegría, porque estamos en cuarentena y no nos podemos ver físicamente, eso es una realidad. Entonces el vernos de alguna manera nos da consuelo, y está bien, pero que este consuelo no sea una excusa para que lo necesitemos, para que necesitemos estas instancias para poder encontrarnos con Dios. Y para que también, aparte de eso, sí, ya vi la expresión de Ale de que ahí fue, ese fue el clavo. Entonces, es más, no quisiera que porque estamos rezando el rosario juntos, de repente eso no implique que tú tengas que tener tu espacio de intimidad con Jesús. Si no has tenido tu espacio de intimidad con Jesús en ese día, no importa cuántas horas hayan rezado el rosario juntos, ustedes no han orado nada ante Jesús. Tienen que tener un espacio de intimidad con Jesús, tienen que aprender a enfrentarse contra ustedes mismos para que puedan experimentar incluso la soledad de la fe. ¿Sí? Entonces, es un parte y parte. Es bonito la experiencia en comunidad, pero cuando la experiencia en comunidad nos priva de la experiencia personal con Jesucristo, se vuelve un peligro. Es a eso a lo que quiero llegar y creo que ahora sí. Así.